Gracias a todos. Adiós, hasta luego. Saludos grande, Agustín. Ale, Alejo, tu Bueno, turno. gracias, Carmen. No sé si ya se está viendo la presentación. Sí, perfectamente. Bueno, bueno, sinceramente para mí es un orgullo estar acá. Le doy la bienvenida a todo el auditorio. El tema del cual voy a estar hablando, sinceramente, es un caso difícil. Es difícil para uno que es cardiólogo especialista. Es difícil para un médico internista hacer la insuficiencia cardíaca, la insuficiencia hepática, la insuficiencia renal. Son desafíos, son casos que nos van a plantear una dificultad técnica en el conocimiento, pero bueno, la charla va a estar abocada principalmente a lo que es insuficiencia cardíaca, porque va a ser lo que más van a ver ustedes en el día a día de su consulta. También vamos a hablar un poco sobre interacciones farmacológicas, sobre insuficiencia hepática y renal, pero el foco grande y a donde van a poder aplicar el conocimiento técnico y práctico es en la insuficiencia cardíaca. Y va a ser una charla con mucha imagen porque básicamente Carmen fue la que me enseñó es que uno enseña lo que sabe, pero definitivamente transmite lo que es y lo que hace. Así que vamos a ir con muchos casos clínicos. Bien, empezando justamente con el caso de Fernando, que es un paciente que trabajamos el año pasado, un paciente de 86 años que tenía una herida de muy larga evolución, 3 años, que en los últimos 3 meses había empeorado, hizo múltiples consultas, una de ellas con un vascular periférico que le recomendó por ser una herida en la cara externa. La realización de una arteriografía. La arteriografía había sido realizada hace unos días, no había evidenciado nada anormal en el eje arterial. Es un paciente que asociado a su herida en el último mes había subido de peso, disnea progresiva, estaba durmiendo sentado y en la última semana había comenzado con un cuadro de linforrea bilateral. Fíjense que la zapatilla del paciente estaba toda húmeda, toda mojada, las medias de los dos lados. Un paciente con las piernas sumamente endurecidas, edematizadas, un paciente que olía a linfa, todo macerado, toda la ropa mojada. Este paciente es un paciente hipertenso, un paciente dislipémico de larga data, eh, anticoagulado por una fibrilación auricular crónica con diagnóstico de una insuficiencia aórtica y patología benigna de próstata. En el examen físico, cuando ingresa el paciente, estaba hipertenso, taquicárdico, pero dentro de todo no desaturaba. Encontré un cuadro de edema generalizado de las dos miembros inferiores, simétrico, un edema que dejaba fobia, paciente con yugulares ingurgitadas, con colapso, sin colapso inspiratorio, disculpen, hepatomegalia, o sea, todo un cuadro de insuficiencia cardíaca descompensada. Y lo insonoricé inmediatamente dentro de mi examen físico, siempre hago una ecografía, lo que evidencié es que era un paciente que no tenía enfermedad periférica, corroborando un poco lo de la arteriografía, pero es una herramienta de suma utilidad si yo ya estoy pensando que lo voy a comprimir, en el caso de que yo no sepa que es un paciente cuya enfermedad arterial es desconocida, yo me valoro simplemente tibial posterior y pedia, veo el tipo de curva de flujo y me quedo tranquilo que lo puedo comprimir. Bueno, este paciente arterial no veía nada. Y sí, lo que me llamó la atención es que la vena cava estaba levemente dilatada y no tenía una variación del flujo con la respiración. La pierna izquierda era un compendio de heridas, o sea, había heridas de diferentes etiologías, mucha herida por rascado, herida por la adherencia de la cinta con la cual le habían hecho la compresión a nivel inguinal. Por otro lado, en la pierna sana, en la pierna derecha, la pierna que básicamente se enfermó en el último tiempo, teníamos una ampolla que se había formado producto de la gran linforrea, mucha maceración de los talones, una herida por presión a nivel del talón y otra herida por presión a nivel de la parte más distal del hallux. Bueno, esa era toda la medicación que el paciente ya estaba tomando. Él ya venía con un esquema de diuréticos asociado al anticoagulante y la medicación para control de su patología prostática. Tenía una ecografía realizada en los últimos meses. Dentro de todo me dejó muy tranquilo saber que el ventrículo que tenía el paciente era bueno, que no tenía básicamente una bolsa de agua que no iba a latir, que no me iba a sacar volumen. Así que conociendo el paciente, sintiéndome tranquilo con que lo iba a poder comprimir, allí fui con una bota de una asociado a una terapia con dosis altas de diuréticos y gestionando adecuadamente la herida. Esta fue la evolución del paciente a la semana. La herida del talón evolucionó mal, así que tuvimos que poner algún esquema antibiótico por unos 10 días, asociado siempre al manejo avanzado de lo que es la herida, pero favorablemente la evolución del paciente fue buena y al cabo de 4 meses, o sea, 16 semanas, lo terminamos dando de alta. Este paciente fue dado de alta a fines del año pasado y a la fecha no volvió a consulta. Generalmente significa eso que el paciente anduvo muy bien o que se murió.
seguramente esté andado bien, porque fuera de las comorbilidades que tenía estaba todo bastante compensado. Yo un poco ya conté que soy cardiólogo. Sinceramente, terminé mi formación en cardiología y empecé otra que es en angiología y hoy trabajo básicamente en dos clínicas de heridas, o sea, una clínica que está en un hospital público y otra en la parte privada, y hago ecografías vasculares, ecografías de carótidas, de aorta, de miembros inferiores, de fístulas de miembros superiores. Y tengo la fortuna de trabajar con un equipo transdisciplinario, tengo enfermeras, tengo kinesióloga, tengo otros colegas que hacen diagnóstico por imágenes, tengo vasculares, tengo diabetólogo. Entonces, trabajo básicamente la pluralidad de lo que es la patología vascular de forma transdisciplinaria. Llevo 10 años trabajando en el mundo de las heridas y definitivamente las cosas que más me permitieron avanzar y mejorar mi práctica médica fue el empleo de la terapia compresiva de tracción corta y en gran parte eso empezó este día que conocí a tres grandes personas en un mismo día, fue un día que me cambió la vida. Y fue cuando lo conocí a Luis, a Carmen y a Elena. Y la verdad que los tres compartíamos la misma pasión por el conocimiento y los tres blanqueábamos problemas que eran comunes y creo que los tres al día de hoy seguimos siendo parte de lo mismo, o sea, todas las personas que están en esa foto somos parte de esta maestría y nada, definitivamente mejoró todo y seguimos mejorando, creo. Definitivamente, este es el escenario de todos los días de mi consulta. Aproximadamente tengo unas 8 o 10 pacientes nuevos por semana o que me toca ver. Y el común denominador de los pacientes que tienen heridas, que tienen edema, no se comprimen, pese a que han realizado múltiples consultas con vasculares, con flebólogos. Y si a su vez vemos el subgrupo de esos pacientes con enfermedad cardíaca, que es el motivo del edema, son mucho menos todavía los que son adeptos a la terapia compresiva y definitivamente tenemos que entender que la terapia compresiva tiene que prescribirse con el mismo rigor que se prescribe un antibiótico en un paciente con una neumonía o un paciente que se le coloca un marcapaso porque tiene una bradiarritmia. O sea, en ese tipo de prescripciones hay un rigor médico. Bueno, la terapia compresiva tarde o temprano va a tener ese grado de evidencia. Creo que va a tardar mucho en que llegue, pero nosotros, los que estamos en el campo, tenemos que entender que acá debe haber rigor en la prescripción. Y el problema es que de los pocos que se comprimen como esta paciente que tenía herida en las dos piernas de años de evolución. Nosotros la llamamos venda flebológica o ustedes la llamaban crepe, pero es lo mismo, es un tejido elástico que no va a ningún lado. Esta paciente estaba cronificada y en un lapso de 3 meses se la comprimió adecuadamente, le realizamos un injerto de piel y la paciente nunca más volvió y está dado de alta y en 3 meses resolvimos un problema de años de evolución y solamente por cambiar la dinámica, la forma en la cual comprimimos. Entonces definitivamente tenemos que dejar de lado todo lo que es terapia compresiva y sabemos que esto ya es de los 80 de los 90 y el tiempo pasó y el conocimiento creció y nosotros no nos podemos quedar atrás. Yo comprimo todo. Este es un paciente complejo, joven, pero tenía un SAF, que es una trombofilia grave y tenía trombosis de venas y de arterias, o sea, tenía todo tapado básicamente, pero asociado a eso tenía un Cushing y así todo lo comprimimos y el paciente evolucionó bien. Esto es un linfedema secundario a un paciente que le sacaron la safena para un bypass aortocoronario, 5 años la herida, lo comprimimos, en 3 meses lo dimos de alta. Paciente con insuficiencia venosa y enfermedad reumatológica, pacientes con enfermedad arterial periférica con una cirugía traumatológica por una fractura, postoperatorio, pacientes traumáticos del miembro superior con un miembro edematizado y con dolor lo comprimimos, se va el edema, el paciente mejora, la herida que estaba estancada evoluciona satisfactoriamente. Úlcera de Martorell, pacientes con erisipelas, infecciones graves que se llevan puesto mucha piel, comprimimos y evolucionan bien. Pacientes con quemadura de tercer grado, paciente con herida traumática asociado a un componente venoso anatómico y funcional, por una paciente obesa mórbida que no caminaba, pacientes con heridas por presión, paciente con insuficiencia cardíaca e insuficiencia venosa. O sea, sinceramente, yo comprimo todo y a medida que voy y sigo todavía perfeccionando el conocimiento en la compresión, cada vez comprimo más cosas. Bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre edema, pero vamos a hablar sobre ese edema que compromete las dos extremidades, a diferencia del edema unilateral que generalmente vamos a ver en las trombosis o en los linfedemas. Bien, hoy nos vamos a centrar en este paciente que viene con las dos piernas edematizadas y dentro de las causas que vamos a encontrar que motivan la consulta de estos pacientes, tenemos generalmente lo más común, la causa cardíaca, renal, hepática, farmacológica
y algún que otro caso aislado como el de esta paciente que me tocó trabajar entre diciembre del año pasado y febrero, que era una paciente con un cáncer muy avanzado a nivel ginecológico que le había comprometido toda la vía linfática, y que había determinado un gran y un severo linfedema bilateral. Bueno, sabemos que el edema crónico es algo que aqueja a un montón de pacientes y mientras más grandes son los pacientes es mucho más probable que lo tengan. Fíjese que la probabilidad en la población general es de 4 por cada 1000 y si agarramos a los mayores de 85 años, casi un tercio de la población vamos a encontrar que lo tiene. Y definitivamente esto cada vez va a ser peor porque sabemos que tenemos un envejecimiento poblacional y el edema limita, ¿bien? El paciente que no puede caminar, el paciente que no tiene fuerza, el paciente que está sarcopénico, nosotros le ponemos 1 kilo, 2 kilos más, 3 kilos más en una pierna, va a hacer que se quede quieto, va a hacer que haga menos actividad física, va a hacer que todo evolucione mal, ¿bien? Van a ser pacientes con consumo de analgésicos por dolores, van a ser pacientes que van a tener más caídas, van a depender más de la familia, y ni hablar si ese líquido y esas piernas que están todas entumecidas empiezan a perder líquido y empiezan a lastimarse, porque entramos en un mundo de heridas que no van a curar. Dentro de la fisiopatogenia entendemos que lo que hay acá es una excesiva cantidad de líquido en el tejido celular subcutáneo, los mecanismos de acción inicialmente fueron, inicialmente y por décadas defendidos con la ecuación de Starling, que básicamente lo que proponía era que había un aumento en el filtrado que después no era reabsorbido a través del capilar. Esto a posterior, con estudios que se hicieron a nivel endotelial, con estudios que se hicieron sobre todo en el glicocálix, pudimos entender y con tecnología nueva, moderna, que permitió hacer estudios celulares y en diferentes órganos, pudimos entender que esa reabsorción que se entendía que había en el capilar o que era parte de la función del capilar no era tal. Y pudimos entender que la preponderancia y la importancia del sistema linfático en la reabsorción de ese tejido hiperfiltrado es fundamental. Y definitivamente cada vez es que se miramos con más conocimiento y entendiendo mejor la función de esta vía linfática, ¿no? Que nos permite que todo se regule. Pero a grandes rasgos tenemos 4 mecanismos que van a regular la formación la formación y el depósito de líquido, que es la presión hidrostática y la presión oncótica, tanto capilar como a nivel intersticial. Tenemos, como les conté yo, un montón de causas sistémicas que nos van a poder producir que las dos piernas se nos edematicen y también tenemos causas localizadas, pero la realidad, cuando ustedes vayan y estén adelante del paciente, tienen que entender que ustedes van a tener, por ejemplo, pacientes como este, que tiene una insuficiencia cardíaca sumamente avanzada. Es un paciente que tenía un síndrome de Marfan, que estaba en lista de trasplante para reemplazo, o sea, para trasplante de corazón, un paciente que muy complejo por su patología cardíaca, pero aparte de eso tenía un montón un gradiente de hipertensión venosa terrible. Las varices son evidentes, y es lo que les va a tocar. O sea, la realidad que en el consultorio del día a día ustedes van a ver pacientes que tienen un montón de comorbilidades asociadas y ustedes van a tener que ir ordenándolas en su cabeza y dándole la preponderancia en su cabeza para poder dar una respuesta. Dentro de lo que es la causa cardíaca del edema, tenemos la insuficiencia cardíaca, esos corazones grandotes que no bombean, y también tenemos la parte farmacológica que no es menor, ¿bien? Pero vamos a empezar por esta, que creo yo que es la más importante y creo que es lo que más les va a aportar. Y hay que entender que la insuficiencia cardíaca es ese síndrome clínico, ese conjunto de síntomas y signos que son producidos porque ese corazón está bombeando inadecuadamente. O sea, básicamente una bomba que sacaba 5 litros por minuto está bombeando 1,5 litros. Bueno, entiendan que todo esto es un circuito cerrado y que un corazón no bombea adecuadamente lo que va a generar es rémora sanguínea. Entonces, cuando ese ventrículo izquierdo, que es más grueso y que es el encargado de sacar el volumen sistémico, no puede inyectarlo, eso va a hacer que las presiones a nivel de la aurícula izquierda, de las arterias pulmonares, de todo el circuito pulmonar, del ventrículo derecho y de la aurícula derecha van a estar aumentadas, ¿bien? Por eso es que siempre hablamos de presiones intracardíacas elevadas. Es una patología frecuente, cada vez la vamos a ver más, porque la realidad es que el envejecimiento poblacional también está produciendo esto. Ya el perfil del paciente con insuficiencia cardíaca que vamos a tener en el futuro cambia. Históricamente en Argentina tenemos una endemia muy grande que es el Chagas, pero sacando el Chagas como endemia, el común denominador del paciente era el isquémico necrótico, es el paciente que se infartaba,
que no había una reperfusión porque no se hacían angioplastias y básicamente lo único que se ponía era una solución con heparina, se trataba de disolver ese coágulo que tapaba la coronaria, la disolución era mala, el ventrículo se moría y eran ventrículos que quedaban muy afectados. Bueno, eso va cambiando, ¿no? En los últimos 25 o 30 años con el devenimiento de la angioplastia y de la colocación de stents y stent liberador de droga y, bueno, y el rotablator y todo lo que se puede hacer hoy a nivel coronario, te determina que el perfil de esa insuficiencia cardíaca isquémica necrótica que vamos teniendo va cambiando, pero definitivamente creo que los números no van a terminar de bajar. Es una enfermedad que tiene una gran mortalidad. El primer año desde el diagnóstico es del 20% y entendamos que al quinto año casi 60% de los pacientes van a estar muertos, ¿bien? Eh, si hablamos de la fisiopatogenia, recordemos lo que hablamos hace un rato, ¿no? Esto de la fisiología del edema en sus diferentes causas. Bueno, en lo que vamos a tener acá, básicamente, como yo les conté, es un fallo de bomba. Ese fallo de bomba, como les dije, va a aumentar las presiones retrógradas, tanto de lo que es aurícula izquierda como circulación pulmonar, y eso va a terminar produciendo que el corazón derecho esté trabajando, un corazón que está habituado a trabajar con presiones bajas y que es delgado porque tiene que ejercer muy poca presión para bombear, bueno, va a empezar a aumentar las presiones y eso va a traducirse retrógradamente en que las venas cavas estén congestionadas, se va a transferir a las venas ilíacas, a las venas de las miembros inferiores y lo que vamos a tener es un hiperfiltrado, ¿bien? Generalmente por un tema gravitacional, lo que se ve más afectado en un paciente que deambula son las miembros inferiores. Como si eso no fuera poco, ¿qué es lo que tenemos? Un mecanismo compensador. O sea, el organismo todo el tiempo se está regulando y esa caída del gasto cardíaco lo que va a producir es que esos riñones se perfundan menos y como mecanismo compensador se empiezan a liberar un montón de sustancias porque el organismo lo que piensa es decir, bueno, tengo que compensar esta baja de volumen, ¿cómo hago? Meto más volumen. O sea, entonces lo que terminamos produciendo con la liberación de vasopresina y toda la activación del sistema renina-angiotensina es la retención de agua y por consiguiente el aumento de la volemia total del paciente que termina después produciendo más hiperfiltrado y que después de todo lo que termina produciendo es una saturación del sistema linfático. Entonces la causa real de lo que pasa en un paciente con insuficiencia cardíaca es que tenemos un exceso de presiones venosas que producen un hiperfiltrado, un aumento en la volemia del paciente y un sistema linfático que está saturado y no puede dar respuesta. Bueno, como les conté, las causas van cambiando en el tiempo, pero todavía seguimos viendo que lo más común es ese paciente hipertenso de larga data o ese paciente coronario, pero cualquiera sea la cardiopatía que tenga de base el paciente, siempre suele haber alguna situación asociada en el paciente que se descompensa. O es un hipertenso de larga data y abandona su medicación, o estuvo el fin de semana de cumpleaños y comió muchísimas cosas con sodio y muchísimas cosas con sal, o quizás está cursando una neumonía, o quizás el paciente se fibrila y su corazón está latiendo muy rápido. Entonces, básicamente, siempre estos pacientes con insuficiencia cardíaca tienen una causa de base, es una miocardiopatía hipertrófica, es un paciente con una enfermedad congénita, pero el paciente que se descompensa es un paciente que generalmente tiene alguna intercurrencia que está pasando. Por eso es que es fundamental entender que estos pacientes tienen, tenemos que dividir nuestras cabezas en lo que es la enfermedad de base que tiene él y la intercurrencia que lo está descompensando. Podemos clasificar a esta enfermedad como lo que es la insuficiencia cardíaca aguda y crónica. La aguda es ese paciente que debemos en una guardia, es un paciente que ingresa con una dificultad respiratoria aguda, es lo que se suele conocer como edema agudo de pulmón y es una patología que mata, ¿bien? O sea, uno de cada 10 de los pacientes que va a entrar en una guardia por insuficiencia respiratoria por un edema agudo de pulmón se va a morir. Y por otro lado tenemos una clasificación crónica. Esta clasificación sinceramente se usa mucho todavía y es la que básicamente, dependiendo de cuán limitado está ese paciente por la falta de aire, les da una clasificación uno, 2, 3 o 4. A mí sinceramente ese tipo de clasificación no me gusta. No me gusta porque estamos pensando que el paciente lo único que tiene es la insuficiencia cardíaca y ahí no estamos poniendo en la balanza si el paciente, por ejemplo, tiene una leucemia y está anémico. O no estamos poniendo en la balanza si el paciente tiene un reemplazo de cadera y no camina. Bien, o sea, es como estadificar la enfermedad arterial periférica por la clasificación de Fontaine y decir que claudique más de 200 metros nos va a cambiar el pronóstico. Es muy tirado de los pelos. Hay que entender que los pacientes son mucho más complejos y que las enfermedades siempre se dan asociadas, ¿bien? Entonces,
Por eso y porque es una clasificación que no nos da pronóstico, yo esa clasificación no la uso. A mí me gusta más entender a la insuficiencia cardíaca y clasificar esa insuficiencia cardíaca crónica según qué ventrículo tiene ese paciente. Y es así que el paciente que tiene un ventrículo que no puede bombear, porque es un ventrículo, por ejemplo, que tuvo un infarto y la pared está o muerta o está atontada, o básicamente todavía tiene una hipoquinesia y no se puede recuperar porque tiene todavía la arteria tapada. Bueno, ese paciente que no puede bombear adecuadamente y que tiene una fracción de eyección menor a 40%, es un paciente que tiene una altísima mortalidad, generalmente son más varones, porque son los que tienen la enfermedad coronaria generalmente, y son pacientes más jóvenes, ¿bien? Después tenemos por otro lado los pacientes que tienen una fracción de eyección ligeramente reducida, o sea, cuando el ventrículo eyecta entre el 41 y el 49%. Los pacientes con una fracción de eyección mejorada, bien, que son los que tenían una fracción ligeramente reducida y mejoraron. Y por otro lado, los pacientes que tienen la insuficiencia cardíaca conservada, con fracción de eyección conservada, que este es un subgrupo de insuficiencia cardíaca, pero que cada vez lo vamos a ver más, ¿bien? Y son generalmente los pacientes añosos, acá hay mucho más mujeres, son pacientes que la fisiología tiene mucho más que ver con un ventrículo rígido que no se puede llenar, ¿bien? Entendamos que el ventrículo es una estructura que tiene que ceder en la fase diastólica porque se tiene que llenar, y si nosotros tenemos una estructura rígida y dura, va a ser difícil que se distienda, y ese llenado dificultoso va a hacer que las rémoras sanguíneas se produzcan. En el paciente agudo, yo cuando hice mi residencia en cardiología, el paciente ingresaba por guardia, hacíamos una vía central, inmediatamente colocábamos un catéter de Swan-Ganz, que básicamente es ese catéter que se pone por una vena yugular, una vena subclavia. Lo hacemos avanzar de forma anterógrada, pero en realidad es retrógrada, y lo que vamos a hacer es poder tomar mediciones de las diferentes estructuras, ya sea de las presiones en la aurícula derecha, o sea, presión del ventrículo derecho, presión de la arteria pulmonar, y todo eso lo que nos va a dar son mediciones para poder entender cómo compensar a ese paciente, ¿bien? Vamos a poder medir gasto cardíaco, que básicamente es el volumen minuto que está eyectando. Eh, Esto es más para el manejo de unidad coronaria. Si nosotros vamos al manejo del común denominador que vamos a tener en un consultorio ambulatorio como el que yo trabajo todos los días, ¿de qué nos vamos a valer? Bueno, del electrocardiograma. El común denominador de los electros no es normal, o sea, es muy raro que encontremos un electrocardiograma normal, o sea, le diría que es atípico, y que lo más probable es que tengamos que pensar que hay otra causa. Generalmente el electrocardiograma algo siempre tiene. Inmediatamente complejizo a ese paciente y le pido una ecografía de corazón y trato justamente de identificar qué fracción de eyección tiene, y ahí nomás le disparo un perfil de laboratorio en el cual siempre incluyo el BNP. El BNP es un marcador de insuficiencia cardíaca que me permite hacer el diagnóstico, que me permite estratificar riesgo, que me permite monitorizar cómo es mi respuesta. Hay un paciente que está descompensado, va a estar con valores altísimos, y el paciente cuando ya está euvolémico, con una frecuencia cardíaca normal, con una tensión arterial normal, es un paciente que baja los valores, que se maneja con valores quizás por encima del valor de corte para considerarlo normal, pero no están disparados, ¿bien? Definitivamente también es un predictor de mortalidad en los pacientes que tienen insuficiencia cardíaca o que están cursando un cuadro agudo o postinfarto. Yo hago mucha ecografía vascular, como les conté, y lo que me toca ver de estos pacientes cuando vienen con pedido de edema es un paciente que generalmente cuando entra al consultorio entra agitado, y lo que llama la atención es que el edema es simétrico, o sea, las dos piernas están exactamente iguales. Y fíjense que vemos una acumulación de líquido en el espacio, en lo que es el tejido celular subcutáneo, que es generalmente de distal a proximal, pero que tenemos edema en muslo. El encontrar edema en muslo, esto es bastante patognomónico de un paciente que está cursando una insuficiencia cardíaca descompensada. Definitivamente cuando yo veo esa congestión a nivel de los muslos, digo, tanta congestión es rara, o está mal el riñón, o está mal el hígado, o está mal el corazón. Otra herramienta muy útil, uno que hace ecografía, es hacer el Vexus. El Vexus es un poco lo que estaba recién comentando Carmen, que es una valoración rápida. Esto se engloba dentro de lo que es el POCUS, que la ecografía POCUS, POCUS es o sea, una abreviatura de Point of Care, POCUS. Bueno, básicamente hay ecografía POCUS para punción de fístulas de hemodiálisis, hay ecografía POCUS para trauma de cráneo, hay ecografía POCUS para insuficiencia cardíaca. Bueno, dentro de lo que es la valoración POCUS con Vexus, nosotros
lo hacemos rápidamente en cualquier guardia y podemos entender si ese paciente tiene mucho, moderado o excesiva sobrecarga de volumen, ¿bien? ¿Qué es lo que vamos a ver primero? Una vena cava. Y esa cava generalmente está dilatada y tiene poca fasciculación con la respiración. O sea, es un paciente que respira y no tiene un colapso de la cava. Después de ver la vena cava, lo que vamos a ver es la vena hepática. Esa vena hepática lo que va a tener normalmente en cualquier paciente son dos oscilaciones en sístole y en diástole que en caso de que el paciente esté levemente sobrecargado va a haber una inversión y lo que vamos a tener es una curva diastólica mayor que la sistólica, pero ya cuando ese paciente está severamente sobrecargado lo que tenemos es una inversión, ¿bien? O sea, hay una inversión total. La curva que vamos a tener en esa vena es totalmente normal. A posterior lo que vamos a ver es la vena porta. Esa vena porta normalmente lo que tiene que tener es un flujo que no tiene una pulsatilidad importante, pero cuando ese paciente ya está sobrecargado, esa oscilación que vamos a ver, por ejemplo, en las venas ilíacas también, cuando el paciente viene muy congestionado, va a hacer que esa curva de flujo estén con dos picos. Y por último vamos a ir a ver la vena renal que generalmente es una vena que también tiene un flujo monofásico, un flujo constante, y que en pacientes que están sobrecargados van a tener ya un flujo más pulsátil, con dos ondas en caso de que estén levemente sobrecargados o con una onda única diastólica en los pacientes que están severamente sobrecargados. Entonces, nosotros con una ecografía que nos toma 5 minutos, entendemos si el paciente está con poco líquido, con mucho o terriblemente sobrecargado. Y bueno, eso a nosotros nos va a servir para saber, che, este paciente tiene criterio de internación, mandémoslo a la guardia y que lo ingresen, o decir, bueno, me tomo el atrevimiento de aumentar los diuréticos, comprimirlo, compensar la frecuencia, o sea, bajar la frecuencia cardíaca, compensar la medicación, bajar la tensión arterial y lo más probable es que lo podamos sacar adelante. Una nueva herramienta para lo que es el diagnóstico es la medición del CA-125. Este es un marcador que se usa mucho en oncología ginecológica, pero la realidad es que el CA-125 se produce de células del epitelio celómico y estos pacientes cuando están sobrecargados, sobre todo esos que tienen mucha falla derecha, son pacientes que tienen edema, tienen un derrame pericárdico, tienen ascitis, tienen derrames pleurales y bueno, definitivamente es barato, es una buena herramienta de medición en el tiempo. Algo importante es que la variabilidad que va a tener en el tiempo no es tan rápida, no es un marcador como una troponina cardíaca, pero es barato, ¿bien? Entonces, en pacientes que tienen mucho fallo derecho, en pacientes con, por ejemplo, hipertensión pulmonar, por cardiopatías congénitas y demás, es una herramienta sumamente útil. Si hablamos de tratamiento de insuficiencia cardíaca, lejos y siempre lo más importante es prevenir, ¿no? Entendamos que estos pacientes son hipertensos mal controlados de larga data, pacientes coronarios que no se compensaron y no se trabajaron adecuadamente en la prevención, tabaquistas severos. O sea, si nosotros podemos hacer algo en prevenir, siempre va a ser bienvenido, ¿bien? Pero ya cuando tenemos la causa instaurada, recordemos que de base suele haber algo que lo descompensa, entonces si el paciente abandonó la medicación, reinstaurarla y ver qué hace falta, si el paciente está con una fibrilación auricular y el corazón está latiendo demasiado rápido, va a haber que frenarlo, va a haber que cardiovertirlo, si se pudiera, si está cursando un síndrome coronario agudo, reperfundir la arteria, si es un paciente que está cursando una infección, trabajar sobre la infección. Les diría que de lo más frecuente que descompensa un paciente con una cardiopatía de base es una infección grave. Estos pacientes dañosos cursan infecciones urinarias, infecciones de parte blanda, infección respiratoria y se viene todo abajo. Para esos pacientes que tienen la fracción de eyección conservada, la realidad es que todavía no hubo ningún paper que pudo demostrar que cierto grupo farmacológico haga que en el tiempo se mueran menos, ¿bien? O sea, eso es algo que hace mucho ruido, sinceramente. ¿Por qué? Porque lo único que hacemos es, el paciente tuvo una descompensación, vemos que el ventrículo funciona bien, no hay nada para ninguna arteria para abrir en las coronarias, no hay ninguna válvula que funcione mal, o sea, básicamente hacemos un control de factores de riesgo y lo único que vamos a hacer en el tiempo es tratar de que tengan los menores síntomas posibles. Por eso es que tiene su lugar el empleo de diuréticos o algún que otro medicamento para controlar síntomas. Pero si nosotros decimos, che, este paciente que tuvo una insuficiencia cardíaca que tiene un buen ventrículo en el tiempo, la mortalidad es baja, pero todavía no tenemos nada que decir, che, le damos estos medicamentos y sabemos que usándolos el paciente se va a morir menos. Esto cambia drásticamente con los pacientes que tienen un ventrículo enfermo, ¿bien? Porque ahí sí hay medicamentos ya desde el 90 que sabemos que sirven y que van a hacer que si los damos
en ese grupo poblacional se van a morir menos, vamos a tener menos hospitalizaciones y vamos a tener básicamente mejor sobrevida, ¿bien? Esto empezó con la publicación del Trial Rales allá por el 99, en el cual justificaba que sí o sí todo paciente que tenga insuficiencia cardíaca con fracción de eyección deteriorada o degradada tenía que tener un grupo farmacológico que se llaman los IECA, los inhibidores de la enzima convertidora, o un beta bloqueante o un antagonista de los receptores, y que a su vez el empleo coordinado de los tres podía cumplir esos tres objetivos que nos habíamos planteado. En el tiempo, allá por el 2014, salió una nueva molécula que es el sacubitrilo, que asociado a un ARA demostró beneficios adicionales, así que a partir de ese momento los pacientes ya con este diagnóstico tienen que estar tomando el valsartán sacubitrilo, un beta bloqueante y un antagonista de los mineralocorticoides. Y lo último que se terminó por sumar es después de las publicaciones allá por el 2020 con el Emperor, que básicamente demostró un beneficio adicional al asociar un inhibidor del cotransportador sodio-glucosa, ¿bien? Así que hoy en día todo paciente que tiene un ventrículo deteriorado y diagnóstico de insuficiencia cardíaca debería estar tomando en alguna dosis alguno de estos medicamentos. Y ustedes me dicen, che, ¿y el diurético? Bueno, la realidad es que el diurético nunca demostró ningún trabajo que se haya publicado a la fecha reducir mortalidad. O sea, el diurético tiene otra función en el paciente con insuficiencia cardíaca y es prevenir las hospitalizaciones y mejorar el estado clínico, ¿bien? Que nosotros tengamos un paciente con furosemia crónicamente no va a hacer que ese paciente se muera menos, probablemente va a hacer que ese paciente tenga menos probabilidades que se descompense. Y el objetivo o el mecanismo de función es básicamente mantenerlo lo más euvolémico posible. Actualmente cada vez se trabaja más en clínicas ambulatorias de manejo de pacientes con insuficiencia cardíaca e inclusive en países del primer mundo, conozco que en Barcelona se aplica mucho el empleo de bombas subcutáneas en las cuales el mismo paciente va titulando la dosis del diurético dependiendo de cómo son sus mediciones de peso, de síntomas de tensión arterial, frecuencia cardíaca, o sea, se van autocontrolando en lo que es una enfermedad crónica, ¿no? Bueno, el mecanismo de acción y los diuréticos que más usamos son los diuréticos de ASA. Dentro de estos, la furosemida es el que más se emplea. También está la torasemida en algún que otro paciente no respondedor. Pero básicamente son drogas que lo que van a hacer es aumentar la cantidad de sodio, cloro y potasio en la orina. Y eso lo que va a producir es, por osmosis, un mayor volumen de orina. Esta guía la verdad que está muy buena, la recomiendo que la lean. Simplemente lo que les va a dar es un poco el margen de dosis con los cuales se pueden ir manejando. Entendamos que para la furosemida podemos usar dosis de hasta 240 miligramos por día, lo cual nos da un techo bastante alta. Bueno, hablando un poco de lo que es compresión, vendajes en insuficiencia cardíaca, si nosotros agarramos a cualquier cardiólogo que tenga más de 65 años o agarramos cualquier guía de antes del 2015 nos va a decir, che, vendar una pierna a un paciente con insuficiencia cardíaca es una locura. Pero definitivamente es tiempo de cambio, bien. Todas las contraindicaciones de las cuales voy a hablar ahora, cuando yo empecé mi formación en angiología, eran reales, bien, y poner una venda en un paciente, por ejemplo, con una neuropatía diabética era algo grave porque podía pasar esto, bien. El paciente se le puso un vendaje, el paciente no cambió el calzado, nos puso un calzado más ancho, siguió caminando con el calzado mucho más apretado y empeoró. O pacientes que habían tenido una mala experiencia con una venda porque tenía mucho componente de caucho, mucho componente elástico y hacían dermatitis o los pacientes con dermatoporosis o pacientes con enfermedad arterial periférica, bien, pero la realidad es que todos estos pacientes como este, que es un paciente que tenía un Lerich, si se los comprime adecuadamente y si se le da a la herida un manejo adecuado, el paciente puede evolucionar bien. Bien, o como este otro, por ejemplo, que también era un paciente con enfermedad arterial periférica, 85 años, una úlcera con pie diabético que no tenía osteomielitis y que tenía más de un año y medio de evolución y que se lo manejó y se lo comprimió y el paciente evolucionó bien. O el paciente que le había contado que tenía 15 de fracción de eyección y unas heridas que le estaban incapacitando su vida y bueno, comprimiéndolo adecuadamente puede ir para adelante y puede ir bien. Entonces, definitivamente, pacientes que tienen todas estas comorbilidades que yo les digo, la diabetes con una neuropatía muy instaurada, la alergia a los materiales, la dermatoporosis, la enfermedad arterial periférica, arriba de un umbral de cicatrización, o sea, pacientes que tienen, por ejemplo, un ITB más de 0,5,
pacientes con insuficiencia cardíaca, si nosotros sabemos comprimir, se van a beneficiar, ¿bien? Y la contraindicación absoluta queda para ese paciente que está con un cuadro descompensado importante, o sea, un paciente que está con una dificultad respiratoria que se le lleva puesto, o ese paciente que tiene una isquemia crítica que definitivamente no le llega una gota de hemoglobina de ese pie y si lo comprimimos, vamos a mermar la llegada de sangre. Eh, entonces, definitivamente, la terapia compresiva en la insuficiencia cardíaca, en el paciente ambulatorio, ese paciente del día a día, sirve bien. ¿Y qué es lo que hace básicamente? Fuerza la entrada del líquido intersticial al endovascular y después con los diuréticos forzamos la diuresis, vamos a congestionar el riñón, la creatinina va a subir, no hay que alarmarse, es esperable que suba. Pero luego de un pico, ese paciente se empieza a descongestionar, ese riñón se descongestiona, la creatinina empieza a bajar y el paciente clínicamente mejora, ¿bien? Entonces es lo que pasó, por ejemplo, con esta paciente que en un lapso de 2 semanas resolvimos las heridas, tenía unas ampollas ahí que estaban lastimadas, las heridas curaron, las piernas estaban descongestionadas y la dejamos con una media de compresión. Personalmente, ¿cómo trabajo? Bueno, depende mucho del paciente que me toca tratar. O sea, yo trabajo en la parte pública en la cual el paciente no tiene, sinceramente, un peso y trabajo en la parte privada donde quizás un paciente puede desembolsar algo como para poder armarle un vendaje de mejor calidad. Pero nosotros tenemos que dar respuesta siempre y mi trabajo es tratar de dar respuesta con todos los pacientes. Y a mí, sinceramente, me sirve mucho poder guiar mi terapia compresiva con el conocimiento ecográfico y entender qué es lo que tiene esa pierna, si tiene o no tiene enfermedad periférica, si tiene o no tiene insuficiencia venosa, si la insuficiencia es superficial o profunda. Y definitivamente con ese conocimiento ecográfico y que cada vez vamos complejizando más. Ahora estamos queriendo hacer una medición de la rigidez del tejido a través de la elastografía para la respuesta a la terapia compresiva en pacientes con linfedemas, por ejemplo. Pero básicamente consigo mejores resultados cuando personalizo más la terapia compresiva y la hago guiándome bajo conocimientos médicos, ¿bien? O sea, entendiendo al paciente que tengo delante mío y uso de todo. En pacientes que tienen recursos uso vendas de tracción corta que todo el mundo tiene y en pacientes que no tienen nada uso vendas que se usan acá para jugar al fútbol o para vendar la mano de los boxeadores. O sea, la realidad es que comprimo con todo y el paciente generalmente anda muy bien. Este es un caso que ya les mostré, es un paciente también con linforrea, con una insuficiencia cardíaca descompensada, asociado a una insuficiencia venosa terrible. Y fíjense cómo en 18 días de comprimir y de ajustar la terapia con diuréticos, el paciente evoluciona bien, no tiene más linforrea, lo dejamos con una media, lamentablemente una media elástica, no podíamos cubrir un tejido plano, todavía no es masivo el tejido plano en Argentina. Un caso similar a una paciente que había tenido un reemplazo valvular mitral, ajustamos la medicación, forzamos la diuresis, también en 2, 3 semanas evolucionó satisfactoriamente. Otro caso en 2 semanas, fíjense la cantidad de volumen que perdieron esos miembros. Este es otro caso mucho más complejo, un paciente de mucho tiempo de evolución. Y bueno, favorablemente anduvo bien. Así que bueno, vamos a poner un punto final a lo que es la parte cardíaca. Vamos a hablar un poco ahora de la parte del edema vinculado más a fármacos. Esto definitivamente es una reacción adversa, es algo que uno no espera. Toda droga que nosotros le vayamos a dar a un paciente va a producir un efecto que es el que buscamos, pero toda va a producir un efecto malo, deleterio, que muchas veces puede pasar desapercibido, pero que suele estar bien. Y generalmente estas reacciones adversas son predecibles, como le puede pasar a un paciente que le damos Optamox y tiene un cuadro de diarrea, de gastroenteritis, o las náuseas con el tramadol, bueno, o la tos seca con el Enalapril. Pero bueno, hay reacciones que son impredecibles. Generalmente, de lo que vamos a estar hablando hoy son de reacciones predecibles y leves. Bien, leves. Y enfatizo leves porque es raro que como causa única la parte farmacológica nos traiga un paciente descompensado y mal. Dentro de los grupos farmacológicos, tenemos que entender que si nosotros comparamos a las poblaciones mayores con los más jóvenes, los más grandes tienen tejidos más rígidos, más fibrosados y van a tolerar menos el edema, ¿bien? Entonces, siempre que nosotros hablemos de edema vinculado a una reacción farmacológica, va a ser mucho más frecuente en pacientes añosos. Y definitivamente va a depender mucho la dosis que esté usando ese paciente, porque generalmente a dosis mayores tenemos más probabilidad de que haga edema. Los mecanismos son múltiples.
y muchas veces no se conocen. Hay, por ejemplo, medicamentos como la levofloxacina, la ciclovir, que en determinados pacientes producen edema y no se termina de entender por qué, pero los mecanismos son cuatro: vasodilatación, retención de sodio de agua, cambios inducidos en el drenaje linfático e incremento en la permeabilidad capilar. Si yo les tengo que decir un grupo farmacológico que lo van a ver y produce edema y es muy frecuente, es el de los antagonistas cálcicos. La droga más empleada es la amlodipina. Son antagonistas, son antihipertensivos potentes y baratos, por eso es que se usan masivamente. Si ustedes van en una crisis hipertensiva o una guardia, lo más probable es que se vayan con una prescripción de amlodipina, pero en pacientes añosos es muy frecuente, y en dosis altas y en dosis prolongadas es muy frecuente que desarrollen. La incidencia va hasta el 60%. Generalmente son leves a moderados estos edemas y responden bastante bien al eliminar la droga. Otro recurso muy empleado es disminuir la dosis y combinar otros antihipertensivos, como por ejemplo los IECA o los ARAs, que por su mecanismo de acción van a hacer que la probabilidad de desarrollar edema sea mucho menor. Esta es una paciente fresca, de hoy a la mañana. Esto nos tocó ver hoy. Es una paciente ingresada en el hospital público en el que yo trabajo, y el motivo de ingreso obviamente era un cuadro de una lipotimia asociado a una herida crónica de miembro inferior, pero cuando empezamos un poco a preguntar cómo empezó todo esto que terminó con un ingreso, con estudios complementarios, con una cama que es cara, todo empezó con la prescripción de amlodipina y en una paciente que empezó a presentar linforrea. O sea, fíjense cómo algo tan sencillo y noble como la baja probabilidad en una paciente añosa, en una paciente con una fragilidad cutánea terrible, porque la dermatoporosis que tiene esta chica es terrible, bueno, nos puede llevar a esto, ¿no? A un gran problema. Otro grupo farmacológico es un antidiabético, que son las tiazolidinedionas. Lo más común es la pioglitazona y la rosiglitazona. La probabilidad de que hagan edema es mucho menor. Generalmente son edemas leves y andan muy bien cuando los eliminamos. Algo que sí cada vez se usan más son los vasodilatadores. Y dentro de los vasodilatadores tenemos un grupo amplio. Mucho paciente medicado con minoxidil para tema de alopecia, mucho paciente con patología prostática, mucho paciente con disfunción eréctil, bien. Y la incidencia va muy de la mano de las dosis que usa el paciente, bien. Siempre que use dosis altas va a ser mucho más probable que el síntoma esté vinculado a eso, y son pacientes que a la semana de retirar el fármaco mejoran. Otro grupo ampliamente distribuido y usado son los pacientes que consumen antiinflamatorios, y dentro de los antiinflamatorios todos producen edema. El edema suele ser leve, pero empeora cuando se asocia a otro grupo farmacológico, como por ejemplo los corticoides, ¿no? ¿Cuánto paciente con enfermedad inflamatoria crónica, que en su prescripción crónica está el corticoide metido y el rescate seguido con los antiinflamatorios? Bueno, cuando tengamos justamente más grupos farmacológicos trabajando en sincronía, va a ser mucho más frecuente y más posible que ese edema esté vinculado a esto. Por último, los estrógenos, o sea, toda mujer que esté con o que haya recibido históricamente los anticonceptivos hace, no sé, 20 años, tenían una concentración de estrógenos mucho más alta de las que se usan hoy en día. Y definitivamente eso fue cambiando, porque no solamente se vio que presentaban edema, sino que había un montón de otras complicaciones. Y hoy favorablemente tenemos grupos farmacológicos como por ejemplo la drospirenona, que es un anticonceptivo que no va a venir de la mano de la probabilidad de que nos desarrolle edema. Otro grupo farmacológico son los antiparkinsonianos, no solamente el pramipexol, también la levodopa puede producirnos edema, pero entendamos que este tipo de pacientes están quietos, están rígidos, están todo el día parados y tenemos un tema gravitacional que va a empeorar. Eh, para ir cerrando la parte farmacológica, lo que hay que entender es que generalmente lo que tenemos es un común denominador de causas, ¿no? O sea, como les conté recién, el paciente que tiene dolores articulares y usa corticoides y usa analgésicos, el paciente con Parkinson que es un hipertenso y que toma amlodipina, y ni hablar si ese paciente tiene alguna limitación en la movilidad, que lo tiene limitado a una silla de ruedas y no usa sus gomas musculares, la época de calor. O sea, hay que entender al paciente como un todo y tratar de ir ordenando. Generalmente, sacar algún grupo farmacológico puede ser beneficioso. Bueno, para seguir vamos a hablar un poco de lo que es el edema en el paciente con un síndrome nefrótico. O sea, es ese paciente que pierde proteínas.
por la alteración en una estructura celular que se llama nefrona y dentro de la nefrona una célula que es el podocito. Y es ese paciente que característicamente pierde proteínas y eso lo que determina es que tenga una hipoalbuminemia y eso a su vez lo que termina produciendo es que los lípidos se disparen y tengan concentraciones altísimas en sangre, tan altas que inclusive cuando pasan por el riñón son despedidos y tienen lipiduria, ¿ven? Bueno, para que entendamos y cataloguemos a un paciente como que está cursando un síndrome nefrótico, estos pacientes generalmente tienen una medición en 24 horas y se mide que terminan eliminando más de 3,5 gramos en ese lapso. Hay diferentes tipos de síndrome nefrótico, los tubulares, los glomerulares, los mixtos. Acá va a depender mucho de la causa. Pero bueno, lo que tenemos que entender es que tenemos un filtro que está roto. Las causas generalmente son de índole sistémicas, ¿bien? Eh, bueno, bueno, no tengo la foto, pero en la presentación, en el texto que les paso, habla muy claro sobre lo que vendría a ser la probabilidad de causa en un niño o en un adulto. Y dentro del adulto tenemos enfermedades sistémicas como la diabetes, tenemos enfermedades sistémicas como la hipertensión, pero también tenemos enfermedades específicas del riñón, ¿bien? Estos pacientes tienen un mecanismo de acción en la genética de su edema por la pérdida de proteínas, que obviamente nos baja la presión osmótica. Son pacientes que tienden a retener sodio y agua y terminan generando mecanismos compensadores también, como por ejemplo la producción de péptidos natriuréticos que perpetúan la retención de líquidos. Son pacientes que generalmente terminan con una biopsia renal y terminan una vez tratada y compensada la causa, mejorando su cuadro sistémico. Muchas veces son pacientes que terminan en terapias de reemplazo y sinceramente el diurético de ASA asociado a un bloqueo secuencial permite una mejoría, pero esto tiene que venir de la mano de una consulta nefrológica. Son pacientes graves, son pacientes que pueden llegar a requerir empleo, por ejemplo, de pulsos de corticoide. Entonces, son pacientes graves que cuando los diagnostiquemos en prevención primaria tenemos que complejizarlo y tenemos que derivarlos. Para ir finalizando, vamos a hablar un poco de lo que es el edema vinculado a ese paciente que tiene una glándula hermosa que produce un montón de funciones en el sistema digestivo, en la producción de energía, en la eliminación de toxinas, en la producción de proteínas, en la regulación de los niveles de glucosa, en la regulación de los aminoácidos, en la producción de colesterol. Trabaja para defendernos de las infecciones y ante una injuria permanente, periódica, ya sea por el consumo de alguna sustancia o por un mecanismo autoinmunitario, pierde su función, ¿bien? Y justamente cuando perdemos la función es que no tenemos una producción proteica que nos determina bajas presiones osmóticas. Esto también es un caso fresco, es un paciente de ayer, estaba haciendo ecografía y nos viene el paciente con este caso clínico, un abdomen sumamente es un abdomen prominente, un paciente de larga historia de cirrosis alcohólica, periódicamente cada 6 meses y últimamente se lo hacían cada vez más seguido. Tienen punciones que eliminan líquidos. Ya asociado a esto, el paciente tiene una psoriasis importante. Pero bueno, fíjense acá en la ecografía lo que quería mostrar, fíjense. Cómo desde el muslo ya podemos ver ese tejido celular subcutáneo sumamente eh, congestivo y desde el muslo hasta la parte más distal de la pierna estaba sumamente indurado, congestivo. Y bueno, era un paciente que estaba ya programado a hacerle una punción. Estos pacientes, como les digo, asociado a la hipolipinemia, tenemos una causa local que es la hipertensión portal. O sea, entendamos que toda la circulación que va a venir por la porta se va a ver dificultado porque es una glándula que está fibrosada, es una glándula que no nos permite un adecuado retorno y eso lo que termina justamente produciendo es una hiperpresión venosa por debajo de este nivel. Asociado a eso hay una producción de un montón de sustancias que no se pueden degradar porque la glándula no está funcionando adecuadamente. Entonces, bueno, el mecanismo de acción es mixto eh, y generalmente buscar un poco la causa. La mayoría de los pacientes, o la causa más común por lo menos en Argentina y en Estados Unidos, está vinculada a la cirrosis alcohólica, obviamente es imperioso.
la suspensión, pero bueno, hay causas que se puedan tratar, que es justamente la autoinmunitaria, y que cada vez también se diagnostica más. Pero por otro lado, a ese limitado grupo de pacientes que le podemos tratar la causa, el tratamiento que todos sí necesitan es justamente el tratamiento de esas complicaciones, ¿bien? Esos pacientes que tienen ese abdomen protrusivo que les impide una adecuada higiene, que les impide una deambulación, son pacientes que tienen dolor, son pacientes que les cuesta respirar, son pacientes que están muy expuestos a los sangrados, pacientes que frecuentemente requieren algún procedimiento en la vía digestiva alta porque tienen sangrados digestivos altos, son pacientes con melena, ¿bien? Entonces pueden llegar a incluso requerir una derivación portosistémica que hoy en día se hacen de forma percutánea y andan muy bien, y un soporte nutricional que va a estar indicado y guiado por un nutricionista, ¿bien? Son pacientes que se pueden beneficiar de la terapia compresiva, pero son pacientes, al igual que los pacientes con síndrome nefrótico, complejos. Acá tiene que entrar un equipo transdisciplinario, con un hepatólogo, con un reumatólogo, con un nutricionista, y en conjunto trabajarlo este tipo de pacientes. Bueno, eso fue todo. Espero haber sido claro. Son temas, como dije al principio, complejos, difíciles. Eh, Definitivamente, el conocimiento va a permitir que mejoremos la sobrevida de estos pacientes, va a permitir que tengamos mejores resultados, y definitivamente creo que, espero que esto pueda llevarse a la consulta diaria de ustedes. Qué bien. Me ha gustado mucho, Alejo. Bueno, mucho caso del día a Sí, día. me ha hecho pensar que hay en muchas ocasiones hay pacientes que nos llegan a la, por así decirlo, a la insuficiencia venosa sin tener realmente un problema venoso, por así decirlo, sino como consecuencia de su patología de base, de todo esto que estás comentando. Y fíjate que nunca le prestamos demasiada medicación a los fármacos y son vitales. ¿Tú me entiendes? Sí. Cada vez más entiendo que, o sea, obviamente uno va complejizando, siempre estamos queriendo mejorar, y cada vez leemos más cosas y cada vez encuentro más factores en los que puedo trabajar, ¿bien? Eliminar un fármaco, comprimir, ajustar una terapia, pedir un estudio complementario nuevo, eh, y definitivamente cada vez le podemos ofrecer mejores cosas a los pacientes, ¿no? Y cada vez Claro, la personalizamos más a la terapia. claro. Y qué iba a decirte, en este tipo de pacientes, normalmente en mi práctica lo máximo que aconsejaba la compresión por el miedo a todos estos problemas era como mucho clase uno. Me imagino que dentro de lo que cabe tú también harías más o menos lo mismo, ¿no? Quiero decir, pues como máximo 21 milímetros de mercurio. Mira, si el paciente no tiene enfermedad arterial periférica, yo generalmente lo que sí hago es empezar de forma progresiva, como el caso que les mostré empezando. En la primera consulta que lo vi a él, el paciente se fue con un vendaje que tenía una venda con óxido de zinc, la única que tengo comercializada en Argentina, una de Sí, Convatec, a la cual le superpuse otra venda de tracción corta. Ese paciente forcé diuresis, respondió favorablemente, bajó de peso, no empeoró su cuadro clínico cardiovascular, bajó la frecuencia cardíaca, bajó la tensión arterial. Y ya en la próxima consulta, viendo que estaba mucho más compensado su cuadro clínico general, le puse un vendaje con tres vendas. O sea, yo siempre uso dos mallas tubulares, una inicial, una final, uso prevendaje y pusimos tres vendas de tracción corta deportiva, ¿no? Que la presión que termino generando es menor a la presión de tres Comprilan superpuestas, es un tejido mucho menos duro, sí, mucho menos lo rígido, sé. pero, pero me fue muy bien. O sea, y la realidad es que si el paciente, vuelvo a decirte, la mayoría de estos pacientes tiene algo de enfermedad venosa asociada y ya ahí tenés el justificativo de poder seguir sumando. Lo importante es Una, hacerlo.
es hacerlo de forma paulatina y ir viendo la respuesta que me ha tenido ese paciente, ¿no? O sea, nunca a un paciente que está como el que me vino al principio, me tiro derecho a instaurar un vendaje full, completo. Claro. Ni hablar de un vendaje como el que usaría en un paciente con un postrombótico. Una de las cosas que me apetece hacer, sobre todo ahora cuando vayamos a Argentina, es ver un poco la diferencia de presiones que se consiguen con las con las vendas de fútbol en relación a las vendas pues las que utilizamos de corto estiramiento para la patología venosa. No sé si has llegado a hacer la comparativa de eso. Sí, sí, la hice. ¿Y cómo va la cosa? ¿Cómo va la comparación? Yo con una venda más, con cuatro vendas superpuestas, con cuatro capas, digamos, logro una presión similar a la que consigo con tres con Prilan. Pues entonces habrá que empezar a escribir eso para que la gente Sola, tenga una guía. sí, sí, el tema es que solamente estamos hablando de compresión, ¿no? Claro, No estamos hablando de histéresis, no estamos hablando de vida media del producto, hay un lo montón sé, de lo sé, otras lo sé, lo variables. sé. A mí me Pero es viene lo un que paciente con un tenéis. síndrome postrombótico, sí, sin duda, pero bueno, a mí me viene un postrombótico y enfatizo en que hace falta una venda de mejor calidad. Y me Claro, viene un paciente con un edema leve, o la paciente que les mostré recién que está internada. Al familiar le pedí que me compre dos vendas deportivas. O sea, cuatro, dos y voy a tener un recambio de dos más. Es un vendaje que claro, como mucho me va a aportar 18 milímetros de mercurio, 20. claro, claro. Me parece perfecto. ¿Alguien tiene alguna cuestión para el doctor Alejo? Hacer un comentario al doctor Alejandro que pasa muy frecuente acá en mi consulta y es generalmente, pues yo también tengo acá mis enfermeras y generalmente trato de insistirle mucho a la enfermera este que no todo edema es insuficiencia venosa, no todo edema es linfedema, porque lo que decía el doctor Alejandro, aquí me llegan muchos pacientes que pues le consultan a un internista que se le vienen hinchando las piernas, ¿no? Y son pacientes, por ejemplo, que vienen manejados por medicamentos con Parkinson, entonces se comienzan a edematizar o con el anlodipino, que es un antihipertensivo, y comienzan a tener edemas. Pero estos pacientes también hay que pensar de que muchas veces son pacientes que mantienen mucho tiempo sentado. Entonces, no solamente es el edema por el fármaco, doctor Alejandro, sino que también comienzan Claro. a tener como un edema, yo les digo como mixto, porque son pacientes adultos mayores que están mucho tiempo sentados, toda una tarde sentados, entonces no hay movimiento de bomba venosa, no hay absolutamente retorno linfático ni venoso, entonces yo les hablo a ellos como un edema mixto. Por eso me llama la atención cuando Alejandro dice, no, es que yo comprimo todo, es que es la verdad. Entonces yo a esos pacientes les mando compresión y los manejo con compresión y voy de la mano con el internista o con los medicamentos, si hay que bajarles un poquito el medicamento, si hay que cambiarle el anlodipino por otro medicamento para que no me aumente el edema, ¿no? Pero yo consideraría, doctor Alejandro Vivero, que en ese edema de este tipo de pacientes también uno tiene que pensar en un edema mixto, tanto de un Ah, mal mira. retorno venoso y linfático por el sedentarismo, porque el adulto mayor es realmente que mantienen sentados y hacerlos entender a ellos que tienen que hacer ejercicios miolinfoquinéticos, que tienen que hacer movimientos de los pies, que tienen que caminar, que tienen que pararse. Es muy difícil, con el adulto mayor es muy difícil. Entonces yo pienso que a las enfermeras también hay que como enseñarles eso de estar insistiendo, de que haya una transferencia y como ese matrimonio entre el paciente y uno, ¿no? Porque el sedentarismo es muy complejo para el paciente adulto mayor. No, sin duda, sin duda. Mucho paciente que llega directamente anquilosado, tan rígido y Pero así tantos es. años de estar quieto que están todos rígidos y duros. Sí, pero fijaros, una de las cosas que a mí más me preocupa de todo esto y que siempre llevo mucho en la cabeza es, por ejemplo, la importancia que le damos a la rigidez del vendaje y a la importancia que tiene el gastronemio a la hora de la eficiencia para conseguir disminuir los edemas y todos. Pero cuando nos damos cuenta de este adulto mayor que no tenemos gemelo, eh, pues
realmente, o cuando tenemos un pie completamente aquilosado que no tiene juego, ahí la compresión, tenemos que aumentar más la presión para conseguir el mismo efecto, tenemos que aumentar la rigidez, porque yo a veces ahí tengo mis grandes dudas, porque mi Te vas a tendencia cada vez, lastimar. ahí voy, a mí mi tendencia cada vez más es irme a tejido plano y clase uno, porque estoy viendo que, bueno, puedo tardar más para conseguir el efecto, pero sigo siendo como mucho más efectiva. ¿Me entiendes? Quiero decir, yo sé que vosotros no tenéis el acceso a ese tejido plano, pero aquí yo ya desde hace una temporada a esta parte, absolutamente todas mis recomendaciones es tejido plano, en estándar, Sí, porque sí, estamos sale de acuerdo. mucho, mucho más rentable. ¿Estáis de Yo, acuerdo, yo no? tengo una inquietud. Dime, Jaime. Buenos días y buenas Bueno, tardes a todos. Muy interesante, doctor Alejandro. Yo tengo dos inquietudes haciendo también un aporte al tema. Lo que pasa es que independientemente de la compresión hay que tener en cuenta la capacidad que tenga el paciente de empezar a apoyarle con el movimiento, ¿no? No podríamos hablar de compresión de una manera aislada sin tener en cuenta los complementos como la terapia física propia, ¿no? Porque si tenemos un músculo que de por sí está insuficiente por su edad, por las condiciones eso nutricionales, es. etcétera, etcétera, él necesita un apoyo que le permita por lo menos hacer dinámico el movimiento y más si están anquilosados, ¿no? Entonces no podríamos como separar una cosa de la otra. Es indiscutible que siempre nos toca hablar del conjunto. Mi pregunta, doctor, y felicitarlo por su gran trabajo y su aporte es, ¿todo paciente que acude a usted con patología vascular periférica necesariamente debe tener acompañamiento farmacológico como una estimulación mayor de la diuresis o necesariamente tendría que manejarlo con medicina interna a la hora de desescalar dosis de medicamentos que tratan patología no directamente asociada al vascular No, periférico que mira, presenta el paciente. si el paciente tiene un edema de miembros inferiores producido por insuficiencia venosa, producido por cursó una celulitis, una erisipela y quedó con un edema residual, un linfedema. O sea, un paciente que tiene una causa local no se va a beneficiar para nada del diurético y no lo uso. O sea, el empleo del diurético queda restringido para el paciente con insuficiencia cardíaca. Eso es. Y entendamos que la insuficiencia cardíaca es un síndrome dentro de los cuales uno de los síntomas es el edema. O sea, vamos a tener un paciente que va a tener astenia, un paciente que va a tener fatiga, un paciente que va a tener disnea. O sea, va a haber todo un conjunto de síntomas y signos que nos van a hacer entender que ese paciente está cursando una sobrecarga de volumen por la cual necesita el diurético. O sea, yo incluso soy muy poco adepto a la prescripción farmacológica de venotónicos. O sea, no los uso. No los uso. No entiendo, o sea, sinceramente lo uso en ese paciente sintomático pese a estar comprimido en época de verano, que hace acá donde vivo yo, hacen 40 grados. Eh, mi prescripción farmacológica queda limitado a ese pequeño momento del año en el cual hace muchísimo calor, está más dilatado y estás más sintomático, listo, perfecto, pero hay que entender que las terapias farmacológicas no van a hacer que ese paciente se muera menos. Vas a tener que entender que también le pueden dar complicaciones, porque es un paciente que va a estar orinando 10 veces por día y se puede caer mucho más probable que se caiga. Es un paciente que va a estar más hipotenso, es un paciente que, o sea, con toda prescripción farmacológica vos tenés que entender qué es lo que estás buscando. Si el paciente está sobrecargado de volumen, forzar la diuresis. Si el paciente no está sobrecargado, no la fuerces. En un Claro. paciente sobrecargado como el que te mostré, con la insuficiencia, con la citis, con la cirrosis, la insuficiencia hepática, bueno, es un paciente que sí está sobrecargado, sí va a necesitar furosemida, va a necesitar espirulactona. En un paciente con síndrome nefrótico, dialogándolo con un nefrólogo, forzaremos diuresis, pero en el común denominador del paciente con edema, no lo prescribo, no lo uso. Muchos pacientes sí viene tomando diurético y lo primero que hago es sacárselo. O sea, el paciente viene tomando diurético para descongestionar las piernas por una causa local o por una causa funcional. eh,
y en realidad estaba todo el día quieto, anquilosado, no camina 100 pasos al día y toma 20 miligramos de amlodipina por día. Vos ordenás los factores, el paciente mejora y encima si lo comprimís mucho más rápido. Es que además una de las cosas que, por ejemplo, aquí sucede mucho en España es que todo paciente venoso va con diuréticos, porque existe ese mal concepto. Entonces, claro, al final Pésimo. ahí voy, pero no solamente eso, sino que son esos pacientes los que acaban produciendo pues esa lipodermatosclerosis, son los que esos pacientes que acaban produciendo esa fibrosis. Y una de las cosas que me ha encantado oírte decir, porque el venotónico es como la solución de los problemas venosos y todos los pacientes se les da el venotónico a unos tiempos demasiado largos y se cree el paciente que ese es el tratamiento porque lo ha dicho el cirujano. Y yo me desespero. Entonces, me encanta El que lo hayas fitotónico paga desmitificado. congresos, por eso. Ahí voy. Eso es justo lo que... Pero sin embargo, los ves en la bibliografía como si fuera la gran evidencia. Es que ahí yo escuché, estuve en un webinar sobre manejo avanzado de heridas con empleo de venotónico. Y sinceramente, la persona que está dando la charla no debe tener 50 heridas cerradas. O sea, ¿de qué estamos hablando? O sea, Yo acá en mi Bien. país la gente es muy pobre y los venotónicos son supremamente costosos, tipo son la carísimos. Deltaflor, Acá digámoslo también. así, de la diosmina esperidina micronizada. Y solamente con Sí. el vendaje multicapas, con la compresión, con disminuir la hipertensión venosa, con eso el paciente sale adelante. Pero lo tenemos en No, todas las guías de práctica clínica, que es lo que a mí me desespera. Y no sí, tenemos la pero ¿sabes qué es lo que compresión. pasa, Carmen? Que si vos esperás encontrar una indicación 1A en una guía sobre el empleo de media para la prevención del desarrollo de varices, no lo vas a encontrar en tu Lo vida. sé, por ¿Entendés? eso me enfado Entonces, continuamente. bueno, pero es que hay que entender que la medicina que leemos no siempre es la mejor. Y la mayoría de las guías están escritas por un grupo de amigos que aprovecharon el viaje para tomarse unos días de descanso y aparte Pues, escribieron una guía. Entonces, saludo a tu esposo. sí, 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 acaba de pasar. Pero me alegra que seáis vosotros los que lo digáis y no yo, porque es verdad lo que sucede eso. Bueno, Bueno, ¿alguna los cuestión saludo. más? No, si hay alguna duda más. Tenemos también ya a Nuria preparada, que no la había reconocido yo porque tiene el teléfono. Pues te invitamos a No, quedarte doctor, si muchas quieres. gracias de mi parte. Un saludo. Sí, sí, Un sí. saludo grande a todos. A disposición para lo que haga falta. Un besito. Pásame la presentación, que quiero hacerte una cosa y luego te la enseñaré. ¿Vale? Yo se la mandé a, A Mónica. sí, a Mónica. Vale, ahora se la pediré yo también. Bueno, pues Bueno, nos despedimos un ya de saludo. Alejandro y, Au. y comienza Nuria su exposición. A ver Cuando puedas, Nuria. si, sí, yo